Hola, muy buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos, y os quería dar la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado desde Factor Humano junto con Cornerstone y que hemos titulado Learning Experience, cómo mejorar la experiencia empleado a través del aprendizaje. Para los asistentes que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, os animo a que lo hagáis en una sección preguntas que podéis encontrar en vuestras pantallas. Por otra parte, al terminar la sesión, también os mandaremos un cuestionario que os aparecerá en pantalla y que nos será muy útil para ofreceros nuevas sesiones sobre temáticas de vuestro interés. Bueno, pues nada más, comenzamos la sesión de hoy dando paso a Javier Iglesias, el moderador, que él es Sales Manager para Iberia de Cornerstone. Y bueno, como sabéis, Cornerstone es una empresa que ofrece herramientas para la gestión del capital humano y que permite mejorar, entre otros muchos objetivos, la experiencia empleado, la experiencia formativa de los equipos, que es el tema principal del debate de hoy. O sea que buenos días, Javier, y bienvenido. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Delfín, por la presentación. Y bueno, en primer lugar, pues quería agradecer a todas las personas. Creo que había un problema. Vale. Bueno, lo que comentábamos, en primer lugar, agradecer a todas las personas que están ya con nosotros y sobre todo a las que están entrando. Hoy, la verdad que me hace mucha ilusión moderar este webinar de Learning Experience porque tenemos unas panelistas de lujo y estoy seguro de que vamos a tocar temas súper interesantes que nos ayuden a mejorar la experiencia del empleado a través, sobre todo, de sus propias experiencias. Como siempre, pues como ya ha dicho Delfín, pues queremos aportar valor a la comunidad y por ello pues tenéis ahí el chat habilitado, con lo cual exponer preguntas e intentaremos daros respuestas en el mismo webinar. ¿Vale? Así que sin más dilación, paso a presentaros a nuestras ponentes. Tenemos a Belén Foncillas, que es Iberia Learning Solution Manager en Schneider Electric. Hola, Belén. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Tenemos también a Olga Sánchez, que es Global Talent Development Manager People de Cabify. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Hola, Olga. También tenemos a Raquel Estrella González, Head of Recruitment, Training and Development en España. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Javier. Buenos días, compañeras. Encantada de volver a coincidir con algunas de vosotras. Muy bien. Tenemos también a Natalia Grijalva, que es la Head of Learning and Development de Ernst & Young. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en esta sesión. Y a Lorena Angelina García, que es la Learning Team Leader de Securitas Direct. Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos y a todas. Un placer compartir esta experiencia hoy con vosotros. Igualmente. Buenos días, Lorena. Pues nada, oye, pues una vez ya presentados, empezamos, si queréis, con una pregunta al medio que nos hará un poquito de piedra angular en lo que es el webinar. Y es, bueno, ¿cuál sería para vosotras el principal motivo para mejorar la experiencia del empleado a través del aprendizaje? Si queréis, empezamos por ti, Belén. Perfecto. Pues para mí yo creo que es muy sencillo. Para mí el principal motivo al final por el que una persona se une a una empresa o se queda en una empresa o se va de una empresa es por las oportunidades que ve de desarrollo y de capacidad que dentro de la compañía. Con lo cual, qué mejor que invertir y trabajar en eso, que además nos asegura pues, tener a nuestra plantilla capacitada y nos asegura el futuro como empresa para mejorar esa experiencia del empleado y hacer que el talento se quede con nosotros o venga a nosotros. Ok. Olga, ¿qué nos puedes contar tú? Creo que en el mundo en el que vivimos, a día de hoy, el aprendizaje va a ser una de las competencias o la capacidad de aprendizaje que vamos a tener que fomentar, desarrollar y hacer crecer. Así que las compañías tienen que tener una estrategia clara de
implementar herramientas de aprendizaje, pero que sean útiles y que el empleado entienda que les ayuda a crecer y a desarrollarse. Y no soy demasiado fan de implementar formación por formación o un poco café para todos y decir que tienes de todo pero que nadie lo usa, y eso pasa mucho, sino más bien orientar ese aprendizaje para satisfacer las necesidades no solo del empleado, sino también de la empresa. Al final, creo que tiene que existir un win-win y aprovechar esas capacidades y ese crecimiento de la persona para impactar positivamente en los objetivos y en la cuenta de resultados de la compañía. Efectivamente. Raquel. Bueno, yo en este caso, fíjate que nos preguntas por un motivo, ¿no? Por el que hay que tener una buena experiencia de aprendizaje. A mí me gustaría destacar dos, porque realmente muchas veces, y seguro que vais a coincidir conmigo, muchos de los que estáis en el webinar hoy, hablamos del employee centricity, ¿no? De poner al empleado en el centro de la organización, todo gira en torno al empleado, incluida la formación y el desarrollo, que efectivamente es súper necesario para atraer, para motivar. Además, diversos estudios han demostrado que un empleado motivado está mucho más comprometido y, como dicen las compañeras, baja la retención. O sea, para mí es una pieza fundamental. Pero sí me gustaría hablar de un segundo motivo del que se habla poco realmente en estas sesiones, ¿no? O en otras mesas que he estado, que también es la importancia de tener una buena experiencia de aprendizaje del empleado por la imagen de marca y la imagen reputacional. O sea, no podemos olvidar que al final, cuando hablamos de experiencia, lo que hablamos es de un sentimiento, tanto del empleado interno como del futuro empleado que está fuera. Entonces, al final, sí que es cierto que tener estos dos objetivos muy marcados dentro de la estrategia de learning que tenemos dentro de las empresas es un pilar fundamental. Vale, Natalia. Bueno, pues igual es una firma internacional y tengo pues diversos perfiles, ¿no? Y bueno, pues mi objetivo es poder cumplir y aportar al desarrollo de esos profesionales. Con lo cual, bueno, el primer motivo para mí personalmente es cumplir mi propósito, que es este, ¿no? Y nuestros profesionales son profesionales que tienen mucha hambre por aprender, y mi objetivo es poder satisfacer esa curiosidad que ellos tienen, ¿no? Para que sigan avanzando y puedan ir desarrollándose profesionalmente. Efectivamente. Y Lorena, ¿qué nos puedes Bueno, contar? Yo en mi caso totalmente de acuerdo con mis compañeras. En nuestro caso concreto en Securitas Direct, al final nuestro principal objetivo es cuidar de todos los clientes que tenemos, y la mejor forma de hacerlo, ¿no?, es a través del cuidado y mimo a todos nuestros empleados y empleadas. Y al final nuestra estrategia de talento está muy centrada en eso, ¿no?, en mejorar la experiencia de empleado a través de esos planes formativos que les ayuden a ser mejores profesionales, a capacitarles y darles todas las herramientas que necesiten en su día a día. No podemos olvidar, ¿no?, que la formación y el aprendizaje es un elemento clave para aumentar el compromiso de todos los empleados y empleadas, y al final, si conseguimos tener empleados y empleadas comprometidos, vamos a tener personas que quieran crecer internamente dentro de la compañía, que quieran desarrollarse, que quieran aportar valor, y al final esto, pues como decía Olga, ¿no?, pues repercute directamente en el beneficio y en los KPIs de negocio, ¿no? Entonces, al final es un win-win que tenemos que apostar por ello, porque es nuestro principal activo, ¿no?, los empleados y el crecimiento. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que al final coincidimos todos en sobre todo, pues poner al empleado en el centro, y a partir de ahí, pues poder escuchar todas las necesidades que podemos tener, ¿no?, y que pueda vivir pues esa experiencia, ¿no? Es algo que bueno, es un tema candente, y yo creo que también esto va a ser pues el leitmotiv de lo que sería toda la parte de aprendizaje en el futuro, ya no tan lejano, sino en el inmediato, efectivamente. Vale, pues si queréis podemos empezar por una parte muy importante que yo creo que es muy interesante, que sería la parte de onboarding, ¿no? Porque al final todo empieza ahí. ¿Cuál sería el rol del aprendizaje en el onboarding para intentar impactar en la experiencia de empleado y conseguir que se pueda sentir bienvenido y apoyado? Raquel. Pues mira, para mí el onboarding, obviamente dentro del ciclo de vida laboral que tiene el empleado, es la primera tarjeta de visita que tienes cuando te incorporas a una empresa. Creo que muchas veces
era un poco lo que comentaba Olga, ¿no? Tenemos una serie de onboardings, una serie de pasos, una serie de ciclos de post que seguir, pero no está lo suficientemente cuidado y somos un poquito tardones las empresas a la hora de adaptarnos a las nuevas situaciones. Lo típico que una empresa genera un onboarding, y no sé si os pasará a vosotros, compañeros, que tu onboarding dura durante años el mismo onboarding. O sea, y no nos damos cuenta que tenemos que ir adaptándonos a las necesidades de la empresa, a lo que está marcando el mercado, a cómo son los candidatos ahora, a cómo están nuestros empleados ahora. Al final, esa primera tarjeta de visita es la que el empleado va a tener en el futuro de todo el tiempo que permanezca con nosotros. Estoy de acuerdo totalmente con una compañera, con Olga, que ha dicho que a ella no le gusta lo del café para todos. El onboarding suele ser una pieza del café para todos, Olga, y estoy de acuerdo contigo, no para todo el mundo. O sea, tenemos que ser capaces de adaptar ese onboarding. En Engie, además, tenemos una casuística bastante dispar en tipología de empleado. Tenemos empleados que se incorporan a oficinas y están totalmente conectados con el ordenador, con sus móviles. Tenemos otros empleados que se incorporan en los servicios que no tienen ese tema de adaptabilidad y de conectividad. Nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido intentar adaptarnos a las situaciones. Pues poniendo, por ejemplo, para el onboarding, dentro de los servicios, tablets, poniendo ordenadores o training points para que ellos estén conectados y puedan tener acceso a todo tipo de información y formación. Entonces sí que es cierto que además, una de las cosas que ha traído la situación que hemos vivido en los últimos años ha sido la digitalización. Algo que muchas empresas no veían a corto plazo, ¿no? El onboarding siempre presencial, juntábamos a 600 o 700 personas una vez al año, todo el mundo se incorporaba en el onboarding, o ese tú a tú de si alguien se incorpora fuera del headquarter, traerle para que haga el onboarding. O sea, todo esto ya estaba totalmente obsoleto a día de hoy. O sea, a día de hoy tenemos los onboarding presenciales, los onboarding digitales. O sea, lo que hemos aumentado ha sido los diferentes métodos para tener acceso al empleado y que el empleado se sienta igualmente atendido, tanto si está con nosotros de manera presencial como si no lo está. Yo creo que todas las empresas tienen que seguir este tipo de estrategias, no tener un único onboarding para todo el mundo igual, porque en el momento que sucede alguna cosa, se te cae el onboarding. Y al final, yo sí que animo a todos los que nos estén viendo de otras empresas o incluso empleados que estén en otras empresas que lo comuniquen, ¿no? Hay que estar constantemente revisando lo que damos en formación, constantemente. La situación está cambiando muy rápido, muy rápido. Una reflexión que hacemos dentro de nuestro equipo de formación prácticamente día a día. Totalmente de acuerdo, Raquel. De hecho, los datos nos avalan, ¿no? sobre qué importancia tiene un onboarding en la compañía versus la salida del mismo empleado en los próximos 3 meses. Así que algo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. Vale, Belén, tú que estás en Schneider, compañía global, que realmente pues tenéis un volumen de nuevas entradas constantemente en cualquier parte, ¿cuál nos dirías? ¿Cuál sería el marco para un programa de aprendizaje eficaz para nuevos empleados? Pues para mí tiene que ser un marco, aparte de lo que ya nos ha dicho Raquel, no vale el café para todos, tiene que ser adecuado a cada perfil, porque a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos empleados en fábrica, tenemos empleados en oficina, etcétera. Para mí tiene que ser un verdadero programa, es decir, es un programa en el que a la persona no solo le demos toda aquella información y formación que sea importante para ella, para empezar en su rol, sino que además le demos el acompañamiento que necesita. Nosotros en nuestro caso tenemos un programa de onboarding que dura 90 días, en el que por un lado están todas esas formaciones de conoce la compañía, conoce las herramientas, conoce todo lo que puedas necesitar, pero además ponemos un buddy al lado. Siempre se identifica una persona que pueda tener cierta afinidad con esa persona nueva que llegue, bien porque esté en el mismo negocio, porque esté en el mismo site, porque ha estado antes en ese puesto y lo ha vivido, y al final sea esa persona que tengas siempre de referencia, que pase lo que pase, que cuando tengas una duda, que la tengas ahí para ayudarte en ese día a día. Y, por supuesto, seguimiento, seguimiento de esa persona tanto por parte del manager como por parte del HRBP o del responsable de recursos humanos. Que esa persona sepa que por lo menos durante esos primeros 90 días tiene unas fechas concretas en su calendario en las que
hay otras personas de la compañía, personas que son muy cercanas a él o a ella, bien sea el manager o la manager o bien sea el HRBP, que van a estar ahí, que le van a hacer seguimiento. No solo van a estar para cuando venga a hacer preguntas, no solo es que van a estar disponibles, sino que además van a ser ellos los que van a ir a preguntarle cómo van las cosas, cómo va la incorporación, etcétera. Porque muchas veces, y a nosotros nos ha pasado y nos sigue pasando, aprendes porque te lanzan a la piscina. Y claro, al final aprendes y aprendes mucho y te haces y la gente es súper adaptativa. Pero el sufrimiento que lleva esa adaptación a golpes creo que no es necesario, ¿no? Siempre está bueno que les ayudemos un poco a aprender con un programa estructurado y con que la gente les acompañe. Totalmente de acuerdo con Belén y creo que también el manager tiene una pieza fundamental. O sea, si el empleado es employee centricity, el manager es la pieza itinerante todo el rato. O sea, tiene un rol principal en temas de aprendizaje, de bienvenida. O sea, totalmente de acuerdo. Sí. Al final bueno, coincidimos en que la importancia de poder tener una persona, ¿no? Lo que podríamos decir un mentor dentro de la que sería la compañía cuando entras es, yo pienso que eso da un valor tremendo a ese onboarding. Al final vamos atropellados todos y muchas veces pues tenemos que ponernos al día con lo que tenemos, pero sí que es verdad que cualquier apoyo que pueda venir de una persona que ya tiene pues esa experiencia en la empresa y conoce bien pues cuáles son los workflows de comunicación con cualquier departamento, yo pienso que es algo fantástico y es ideal y obviamente va a influir a la retención de ese propio talento, la verdad. Vale, Olga, voy contigo. A ver, ¿qué me puedes contar, ¿no? ¿Cómo conseguimos que el empleado sea protagonista de su formación y de su carrera, ¿no? Porque al final es algo que creemos que tiene que estar en la mano del empleado, ¿no? Cuéntanos cómo lo hacéis en Cabify. Hacer que el empleado sea protagonista de su formación es algo complicado, ¿no? Porque yo creo que es un tema de motivación intrínseca y en Cabify yo siempre creo que la formación tiene que ir ligada al desarrollo, ¿no? A tener claro dónde quiere dirigirse la persona para poder poner a su disposición las herramientas o el conocimiento y crear ese camino, ¿no? Dentro de Cabify donde el empleado se sienta escuchado, sienta que le está aportando y además a la empresa también le aporte porque va hacia una dirección donde a nosotros también nos interesa. Es una manera de generar el engagement, pero enfocado al negocio, ¿no? Nos han pedido en recursos humanos siempre que estemos cerca del negocio y esto no es una cuestión de generar compromiso por generar compromiso, que el empleado esté feliz, que evidentemente cuanto más feliz, mejores resultados, pero la realidad es que la empresa también necesita que esas personas vayan a los lugares donde es preciso, donde aporten valor y donde de alguna manera repercutan de manera positiva en el negocio, que eso es lo que hace crecer a la compañía y permite seguir metiendo talento. Para nosotros empezamos porque el potencial no está determinado o descrito en competencias en sí mismo, ¿no? Entendemos que toda persona tiene potencial y lo único que queremos es que la persona diga dónde quiere dirigirse y detectamos el gap que se encuentra entre la posición que ocupa actualmente y la posición que quiere ocupar a futuro mediante la performance y también mediante ese gap de conocimientos y lo medimos en tiempo. Creamos un plan de desarrollo individual y lo que hacemos es hacer seguimiento a través del manager. Evidentemente, sin la figura del manager esto no tiene mucho sentido porque potenciamos el desarrollo a las personas desde las personas, pero también entendemos que el manager tiene que generar las condiciones adecuadas para que la persona quiera llegar a otro sitio y aporte valor. Aquí entramos en tesituras como no tengo tiempo, cuándo lo voy a hacer, qué voy a ganar al respecto. Se nos olvida un poco de esto, queda muy bien decir todas estas cosas, pero la realidad cuando lo pones en marcha es otra. Entonces, sí que nosotros discriminamos mucho entre lo que es performance y lo que es desarrollo. El performance se evalúa en el hoy del presente, en el presente del empleado, en lo que hace en su puesto y el desarrollo es dónde tiene que llegar
y qué le falta. Y en base a esto, pues nosotros vamos trabajando y vamos implementando herramientas que cubran esas necesidades y que ayuden al empleado a llegar a esa meta final. Pero creo que también es importante tener claro que hay que ser transparentes, entender que hay conversaciones complejas, que no todo el mundo va a llegar donde quiere y eso también forma parte de la estrategia de recursos humanos, entendiendo que desde recursos humanos también tenemos mapeado pues cuáles son las posiciones críticas, cuáles son la criticidad de determinadas personas de salida y un mix de todo esto hace que tomemos las decisiones de la mejor manera posible, invirtamos donde tenemos que hacerlo y el impacto pues en negocio sea lo más alto y positivo posible. Así que bueno, el manager, las herramientas y un poco el entorno en el cual el business partner ayuda y acompaña a estas personas me parece fundamental para conseguir que el empleado por sí mismo haga por crecer dentro de la compañía. Que efectivamente poder hacer el empleado protagonista de la propia formación y obviamente de su carrera es un punto clave que sobre todo en los últimos años está demandando mucho. Natalia, tú que estás en una Big Four, al final, ¿cómo y cuándo escuchar al empleado para crear un itinerario formativo y que se sienta parte de la organización? Tenéis muchísimas, y sobre todo muchísimos seniors y muchísimas personas que entran dentro de vuestra compañía, así que ahí yo creo que nos podéis dar bastante luz en esto. Bueno, a ver, tenemos perfiles, como comentaba, muy diversos y las necesidades, como comentabais, pues no son iguales para todos, con lo cual a todos, como estaba comentando Olga, no podemos ofrecerles a todos lo mismo. Pero hay que darles ese protagonismo, ¿no? Porque si no, no se va a sentir escuchado y no se va a sentir comprometido. Entonces, nosotros tenemos muchos canales bidireccionales, ¿no? Para seguir retroalimentándonos y para seguir invirtiendo y creciendo en esa formación pues de gran calidad, ¿no? Lo que buscamos es desarrollar un ecosistema de aprendizaje que cumpla con esas expectativas. Pero además de que el profesional nos diga lo que necesita y que nosotros seamos rápidos y que vayamos iterando sobre la marcha, también necesitamos hacer consciente al profesional de qué es lo que realmente necesita. Porque, bueno, pues lo que se conoce como self-awareness, ¿no? A lo mejor lo que yo creo que necesito no es lo que realmente necesito, ¿no? Y en esa parte también trabajamos mucho porque es importante que reciba feedback. Y a la hora de recibir feedback, pues puedes tener al manager. Nosotros en nuestro caso también tenemos otra figura que es el counselor, que es una persona como más independiente, que actúa como guía, mentor, también como coach en determinadas ocasiones. Quizás también porque a lo mejor un profesional de la firma de EY no trabaja siempre con un mismo manager, ¿no? Entonces buscamos como una persona un poco más externa, ¿no? El feedback que te va a dar este profesional pues no deja de ser en un momento dado también un poco subjetivo, ¿no? Entonces por eso hemos desarrollado una herramienta que se llama Learnability EY que nos permite en 3 minutos de test el profesional con unas preguntas muy sencillas recibir un amplio informe donde le dice dónde tiene que mejorar y cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque es una herramienta que está demostrado que es muy fiable y además nos permite que el profesional tome conciencia de dónde tiene que empezar a aprender y a desaprender, ¿no? Y pues a nosotros nos sirve para guiarle y para priorizarle, ¿vale? Porque además también esto se cruza con nuestro ecosistema de aprendizaje y le dice qué formaciones exactamente tiene que recibir, porque como decía Raquel, hay que customizar. Cada uno necesita una cosa totalmente diferente. Ok, pues sí, la verdad que estamos hablando también que toda la formación es muy importante para los empleados y obviamente pues el también ser consciente de lo que necesitas es muy importante, ¿no? Porque tenemos muchas veces incluso empleados que están o incluso buscando información que realmente después no le va a llegar a ningún tipo de
de movimiento interno, ¿no? Y esto sí que es verdad que cada vez más las compañías buscan, y sobre todo se trabaja mucho con inteligencia artificial, pues esos career paths para poder... Cuando tú le preguntas, se hace responsable, ¿no? Y luego pues tiene que comprometerse, ¿no? No va a preguntar. Yo creo que también el hecho de preguntarles para que se involucre, pero Claro. también para que luego haga algo con ello, ¿no? Yo iba a hacer un comentario adicional al que han hecho las compañeras, que tiene que ver con lo que está comentando Natalia y que es totalmente conocido. O sea, ¿cómo haces protagonista a alguien? Dándole voz. O sea, la voz es importante. ¿Qué herramientas utilizan las empresas normalmente para dar voz al empleado en temas de formación? Pues anualmente o semestralmente se manda la encuesta de detección de necesidades formativas, que obviamente es una herramienta digital que es súper sencillo de utilizar, que tienen todas las empresas, y eso es darle la voz al empleado. Ahí en el Pero eso tiene que ser vivo, tiene que ser mucho más continuado, de formación a formación incluso. Sí, totalmente. Entonces, al final, ellos sí que yo creo que dándoles ese protagonismo pueden comprometerse un poco más, porque el compromiso es súper importante. ¿Qué te ha parecido esta formación? Pues itero, ¿no? Con los resultados de lo que me dicen. ¿Qué expectativas tienes? Recojo. Canales, pues eso, hoy en día tenemos canales directos. Ver con esos feedback que además nos dan, tanto el de inicio de qué necesito como al final. De hacer algo, porque si no haces nada no se va a sentir escuchado y no va a opinar la próxima vez. Claro. Totalmente. Yo estoy convencida que todas las compañeras, al igual que hacemos en Engiani, estamos totalmente todo el rato lanzando feedback y encuestas para poder adaptarnos a la situación, cambiar lo que no esté funcionando y lo que esté funcionando potenciarlo. O sea, no puede ser algo, como decíamos, del onboarding, no puede ser algo que tú implantas tu estrategia formativa y ya se ha quedado ahí años y por años, o si das una formación concreta a un colectivo, años y años dando esa formación. No, hay que iterar constantemente. Exactamente. No sé qué opinan de compañeras, a lo mejor yo, supongo que en sus empresas pasará igual. Exactamente. Bueno, hemos visto al final que la formación es la piedra angular de todo esto. Lorena, yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué importancia de la comunicación del branding para llegar a todos y poner al empleado en el centro en materia de formación? ¿Cuál sería un poco ese motivo, ¿no? esa importancia de la propia comunicación? Bueno, pues yo creo que seguro que todas las que estamos aquí, incluso la gente que nos está escuchando, ¿no? Tiene ese mismo reto, ¿no? En formación. En formación, las empresas tenemos catálogos muy completos, muy aterrizados a la realidad de la gente, pero ¿cuál es nuestro principal reto? Que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa parte de marca, ¿no? Propia, como si fuéramos una mini empresa, para dar a conocer nuestro producto. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en Securitas Direct, es verdad que tenemos la gran ventaja de trabajar muy de la mano con nuestro equipo de marketing, ¿no? Que igual que hacen campañas muy segmentadas para todos nuestros clientes y lo que estamos diciendo, dando a cada uno lo que necesita, pues en formación hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos campañas de comunicación muy segmentadas por los perfiles, tenemos diferentes perfiles, ¿no? Desde los equipos comerciales que están en calle todo el día hasta nuestro call center, que es muy grande también y están todo el rato cogiendo el teléfono, ¿no? Entonces, ahí hacemos campañas muy segmentadas, tanto a nivel de qué tipo de comunicación se les da como los contenidos, ¿no? No puedes dar la misma formación, es el mensaje que estamos dando, la misma formación a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hacemos, un ejemplo, es enviamos una newsletter mensual, ¿vale? Para todo el mundo, pero segmentada a cada colectivo la formación y metodologías que más se adapta al perfil que tienen. En esa newsletter, por ejemplo, también para dar a conocer toda la formación, damos a conocer webinars que hacemos mensuales que dirige el equipo para explicar, es una horita donde la gente se apunta de forma proactiva y les enseñamos a navegar sobre el catálogo, cómo encontrar la formación que más les ayuda. Y luego, por ejemplo, también tenemos como canales muy específicos, si tú quieres aprender un poco más o estar más conectado con el departamento de formación, se crea un grupo de protagonistas del desarrollo donde se les da de una forma más frecuente, ¿no? Semanalmente, pues a conocer cosas más relativas al área para que puedan tener un contacto más frecuente, perdón. Entonces, bueno, al final la comunicación es muy importante, podemos tener muchas palancas de formación, pero si no sabemos llegar bien a la gente y sobre todo cómo lo necesita, pues al final no tenemos nada, ¿no? Entonces es muy importante, nosotros estamos trabajando muy duro en esa línea y bueno, es un gran reto. Y Raquel, ¿cómo impactarías positivamente en la experiencia de todos los empleados a través de la
de la democratización de la formación? Pues yo creo que la democratización de la formación es algo que es fundamental que estuviese implantado. Parece que esto es de recién nacimiento, pero no es así. O sea, las empresas lo llevamos haciendo muchísimos años. O sea, yo he tenido muchísimas experiencias en distintas empresas y lo hacemos. Sí que es cierto que no en todas las empresas puede darse la democratización, ¿eh? También esto hay que tenerlo claro. No todas las empresas tienen la misma tipología de empleado, la misma tipología de formación. Hay algunas que son más especializadas en un sector concreto. O sea, a lo mejor este tipo de democratización, de apertura de formación a todos los empleados no es viable. Pero en las que sí que es viable, que creo que es en la mayoría, hay 3 pilares fundamentales que hay que tener claros para que se dé la democratización. De los 3 hemos hablado ya, compañeras. El primero, tener un buen plan estratégico de formación anual. Habrá formación transversal, habrá formación tailor-made, habrá formación que sea para hacer una motivación de un equipo concreto, un desarrollo de un equipo concreto, algo donde haya que poner el punto, pero sí que es cierto que tenemos que tener ese paraguas estratégico y claro desde el inicio para poder llegar a los objetivos y que todo el mundo, como decía Lorena, pueda conocer, contarlo en los comités de dirección, contarlo a los empleados en todas las reuniones, aprovechar una formación para contar, oye, ya sabéis que la siguiente formación que hay es esta, ponerlo en las pantallas de los ordenadores de todos los sitios, al final es básico, ¿no? El plan estratégico anual es básico. Otro de los pilares que también se ha nombrado aquí es la metodología. O sea, la metodología con que tú das la formación es básico. Nosotros usamos la metodología 70-20-10. Esta metodología está implantada también en la mayoría de las empresas, donde el 70% de lo que tú estás aprendiendo es en tu puesto de trabajo, trabajando, on the job training, como dicen los americanos, que además antes lo hablábamos con Belén, ¿no? Te lanzas al ruedo y estás aprendiendo, lo que pasa que no eres consciente por la complejidad, ¿no? Pero es que es el 70%. El 20% es de las experiencias que te marcan otros empleados, tus compañeros, todo lo que tú absorbes de eso que te están contando. Y el 10% es la formación tradicional. Con lo cual, ese segundo pilar es muy importante tenerlo claro y definirlo. Y el tercer pilar, que también hemos hablado ya, son los distintos métodos y recursos. Es decir, la formación tradicional en aula, bien, está bien tenerla. Pero es que hay que tener muchos más recursos para poder llegar a todo el mundo. Y eso es la democratización. Si no tienes uno de los 3 pilares, no se puede dar esa democratización. Tienes que tener los recursos suficientes como para llegar a una persona que esté en oficina como a una persona que no está. A una persona que está en España como a una persona que está fuera. Todas las empresas que estamos aquí somos internacionales, hacemos formación internacional también con grupos de fuera y con grupos de dentro. Entonces, al final, todos esos tres pilares provocan que, por efecto, que haya una democratización. ¿Cómo lo hacemos en Engie? Yo de verdad que lo destaco siempre, Olga ya me lo ha oído porque hemos coincidido en alguna mesa redonda. Creo que Engie hace una cosa que es diferencial a otras empresas. Durante un mes al año, que es el mes de octubre, es el Development Month, durante ese mes es totalmente abierto en formación de diferentes recursos y métodos para todos los empleados. Es el propio empleado, es lo que decíamos de ponerse el empleado en el centro, es el mismo el que se apunta a las formaciones en abierto. No tiene que pasar ningún flujo de aprobación, no tiene que hacer ningún tipo de trámite. Es decir, sacamos el catálogo del Development Month y con un formulario muy sencillo los empleados se apuntan a toda la formación que quiere ir. Esto hace que llegues hasta la categoría de, porque al final todas las empresas, como decía Natalia, pues hay perfiles de todo tipo, llegas al perfil de aquí y al perfil de aquí. O sea, la gente además da unos feedback, que era lo que hablábamos ahora de los feedback, ¿no? De que hay que escucharles. La gente está muy contenta con este tipo de iniciativas. Otro ejemplo que os podría dar de democratización, por ejemplo, es el tema de las plataformas específicas de formación que están accesibles para todo el mundo. La nuestra en concreto se llama YouLearn, porque son todo cursos online. Es decir, que cualquier empleado puede acceder a este tipo de plataformas y hacer cursos que él crea convenientes para su desarrollo o puesto de trabajo. Y el último ejemplo que os voy a dar, que creo que también es importante porque aquí es bastante nuevo, porque nosotros somos una multinacional. Hasta hace un año no se aportaba formación en idiomas y lo que hemos hecho ha sido democratizar los idiomas. Tenemos una plataforma con un partner de confianza que nos ha ayudado para implantarlo dentro de la casa. Creo que ir haciendo estos pequeños spots de democratización hacen que los empleados también se sientan importantes y vean que en su mano está poder formarse. Seguro que lo habéis visto un montón de veces, ¿eh? Aquí no hay formación, no se da formación. Con este tipo de actividades, un empleado ya no puede decir no doy formación, sino que está en su tejado
Eres tú el responsable de tu autodesarrollo, de tu formación. Está a tu disposición todos estos recursos. O sea, que sí que es verdad que creo que la democratización pasa por eso. Efectivamente, lo que dice Raquel, yo pienso que tenemos la oportunidad de conocer las inquietudes del empleado abriendo un catálogo lleno de formación, sobre todo porque muchas veces no llegamos desde recursos humanos a entender qué es lo que necesita el usuario, ¿no? Y teniendo, me ha gustado mucho eso de las jornadas ese mes que tenéis abierto, porque al final ese mes podemos tener muchísima información de aquellas curiosidades o aquellos skills que quieren mejorar los usuarios y a partir de ahí podemos crear esos planes de desarrollo también con puntos que son interesantes para el propio empleado. Vale, pues bueno, os diría también, y bueno, creo que lo hemos y estamos todos de acuerdo, ¿no? Que al final pues la formación provoca y nos da ese engagement sobre el empleado, ¿vale? Yo aquí, Belén, te preguntaría, ¿no? ¿Cómo intentáis vosotros retener el mejor talento actual en la organización a través de la formación? ¿Cómo os ayuda la tecnología a esto? Qué pregunta más amplia y nos da ya para, solo con esta pregunta yo creo que nos da para una hora de conversación. Bueno, pero me centro y lo hago más corto para dar también espacio a las compañeras. Danos un par de tips, Belén. Una cosa muy rápida. A ver, nosotros tenemos diferentes tipologías. No te preocupes, tú cuenta. O sea, no te preocupes, tú cuenta. Vale. Yo voy a tomar nota, te digo. Vale. Tenemos, como os decía, tenemos diferentes tipos de programas. Tenemos, pues bueno, programas dirigidos para unas funciones en concreto, bajo unas prioridades de compañía. Tenemos programas en abierto para que cualquiera se pueda apuntar. Y tenemos programas específicos, además, para personas con alto potencial que vemos que tienen un futuro dentro de la compañía en posiciones de dirección. Pero centrándome en el tema de la tecnología, yo creo que bueno, para todas nosotras y para todas las personas que trabajan en formación y, bueno, en general para todo el mundo, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque podemos llegar de forma mucho más rápida a la gente, podemos llegar a muchísima más gente, podemos llegar de formas diferentes. Al final es saber elegir, ¿no? qué tecnología necesitamos para cada propósito que tenemos. Nosotros tenemos una herramienta que le llamamos Open Talent Market, porque al final el propósito que va detrás es tener un mercado interno de trabajo abierto dentro de la compañía, en el que no solo estamos hablando de posiciones, no solo estamos hablando de publicar posiciones y de que los managers puedan buscar personas para esas posiciones, sino que además en esa propia herramienta, yo como empleada puedo buscar un mentor, puedo ofrecerme como mentora de otras personas en la compañía. Y puedo participar o puedo publicar proyectos en los que otras personas puedan participar. Por lo tanto, esto que nos comentaba Raquel del 70-20-10, de no solo estamos hablando de formación, sino que estamos hablando de incremento de funciones, estamos hablando de participar en otras áreas, estamos hablando de cambiar de función, porque todo eso es aprendizaje y todo eso es desarrollo, lo ponemos en una herramienta y además lo hacemos de forma global. Es decir, yo ahora mismo podría participar en un proyecto con un equipo de Singapur o podría tener un mentor en Estados Unidos. Eso sin tecnología, o sea, hecho con papel y boli, sería prácticamente imposible de poder realizar, ¿no? Entonces, pues bueno, además detrás de la herramienta va inteligencia artificial, con lo cual tienes recomendaciones que ya hace que sea todavía más top. ¿Qué más? La tecnología yo creo que nos permite llegar a la gente de una forma más sencilla y me refiero, yo creo que todos tenemos una oferta bastante amplia de todo lo que hacemos, pero que eso llegue a la gente con toda la información que tienen, con todos los canales de comunicación que tienen, muchas veces es muy difícil. El poder tener canales de comunicación que nos hagan llegar de una forma más directa y presentar la oferta de una forma, pues eso, más directa, es gracias a la tecnología. Si no, volvemos a decir lo mismo, con un montón de centros de trabajo, con personas que no tienen ordenador, con personas que todo se haría más complejo. Y al final, pues para poder acceder a la formación, o sea, ya cada vez más tenemos más formación virtual, tenemos más formación digital, es necesario tener pues herramientas que sean más accesibles para todo el mundo, no solo un ordenador, también un móvil, también todo lo que sea posible en cuanto a ese aspecto. Y por último, datos. O sea, creo que estamos en el momento
de empezar a poder ver cómo hacemos el retorno de la inversión de formación. Creo que es algo que siempre hemos buscado, que en algunos momentos concretos se ha podido conseguir con algún programa, pero que en el día a día en formación, aunque lo busquemos, no es sencillo. Y el poder tener datos, que esto nos lo está dando la tecnología, es donde más vamos a poder, pues bueno, al final obtener esa medición de la inversión que estamos haciendo en formación. Ok. Y mira, como al final es una pregunta muy amplia, me gustaría también saber un poco, pues, Lorena, ¿cómo hacéis esa retención de talento también en Securitas Direct, ¿no? Al final vosotras también tenéis muchas entradas y muchas salidas de personal, y ¿cómo lo hacéis? Porque para vosotros también es un reto. ¿No con te lo cual, oímos, Javier? ¿O no te oigo yo? ¿no? Sí, ¿Me se le oís? oye. Yo sí oigo, ¿eh? Vale. Sí. Ok, pues bueno, lo que te comentaba, Lorena, me gustaría saber vuestra opinión en cómo lo hacéis en Securitas Direct, cómo retenéis ese talento a través de la formación. Pues bueno, un poco como decíamos antes, ¿no? Es verdad que bueno, a nivel Securitas Direct, obviamente, como en el resto de compañías, tenemos una parte de rotación de atractivo de mercado, ¿no? O sea, es algo obvio. Y el cómo lo intentamos hacer nosotros es, pues con esa parte de generar valor. O sea, lo que hablaba al principio, ¿no? Si tú como empleado o empleada tienes un aporte de valor desde el área de formación y al final sientes que tu empresa te mima y te cuida y apuesta también por la parte de tu desarrollo y crecimiento interno, pues creo que es lo que hace que se retenga el valor, o sea, que se retenga a poder aumentar esa parte de retención y engagement de los empleados, ¿no? Al final, cuando tú tienes un crecimiento interno dentro de la compañía, no buscas fuera lo que ya tienes en casa, ¿no? Entonces, es importante ofrecer, no solo decirlo, ¿no? Porque es verdad que es fácil decirlo, pero no tanto hacerlo, pero nosotros contamos con planes de desarrollo muy ad hoc para todos los perfiles que hacen que puedan hacer esa parte de upskilling dentro de la propia compañía, ¿no? Entonces, apostamos mucho por la parte de upskilling con programas muy adaptados a determinados perfiles, y os pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos perfiles que son muy de data, ¿no? De análisis y demás, que son muy comunes a todas las empresas, pues tenemos una escuela de analistas que al final lo que hace es darles ese valor y ese conocimiento, no solamente del área donde estén, sino del resto de networking que tienen con otras áreas, porque somos una empresa muy grande, ¿no? Entonces, al final, el hacer itinerarios personalizados que te ayuden a ser más competente, a tener más habilidades y tener ese crecimiento interno, si incluso dentro de la compañía te puedes mover a otra área, pues creo que es un elemento de retención bastante importante. Efectivamente. A ver, dentro de lo que hemos comentado, ¿no? ¿Cómo podemos entender lo que es esa parte de formación? A mí me gustaría también hablar sobre cómo podemos diagnosticar, ¿no? Esas necesidades formativas del empleado para que puedan impactar en ese engagement, y sobre todo también, pues obviamente, en los resultados de la compañía. Natalia, ¿cómo lo hacéis vosotros? Pues tenemos diferentes inputs, pero bueno, como ha comentado Belén, una palanca muy importante ha sido la tecnología, porque nos ayuda, pues cuando gestionas mucho talento, poder hacerlo y además hacer ese diagnóstico a nivel individual, y también poder dar un feedback, ¿no? O poder dar un aporte a ese individuo de forma individualizada y personalizada, porque no todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos esta herramienta que os he comentado, y lo que me permite es tener un mapa de talento, por lo cual pues yo conozco en las diferentes categorías, en los diferentes departamentos, cuáles son las necesidades, dónde tenemos que ir trabajando, y esto pues lo estamos desarrollando mucho, y lo que nos permite también es cruzarlo con nuestro ecosistema de aprendizaje para a cada profesional aportarle, ¿no? Lo que realmente necesita, ¿no? Y cuando el profesional pues recibe esa indicación, esa guía, pues le ayuda, ¿no? A ser consciente y a empezar a trabajar en ello. Cuanto más contento está, como hemos comentado antes, más feliz está, porque dentro de la compañía puede desarrollarse, pues esto también impacta también los resultados de la compañía, ¿no? Y esto es algo, bueno, pues el engagement es algo que estamos trabajando mucho últimamente dentro de EY, porque además ha habido mucha gente que se ha incorporado en la firma durante el último periodo, y mucha de ella en un formato de mucha flexibilidad. Nosotros no tenemos
como profesionales de igual a día de hoy tenemos obligación de ir a la oficina y hay gente que se ha incorporado y que está trabajando desde diferentes espacios y a veces no cerca de la oficina, ¿no? Como comentaba Raquel, tenemos gente por todo el mundo, ¿no? Y eso tenemos que a través de la formación también buscar la forma en que aprovechar esos momentos en los que estamos formando también para generar ese engagement, ¿no? Y eso es lo que también estamos trabajando mucho, ¿no? Porque eso al final impacta en que todos trabajen de una forma más colaborativa y que obtengamos mejores resultados. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, coincidimos todos que tenemos que implantar, ¿no?, lo que sería esa cultura de formación dentro de lo que sería la compañía, ¿no? Esa autogestión del propio aprendizaje, ¿no? Lo que ahora mismo pues se conoce un poco como learnability. Evidentemente, pues ahora con los nuevos ecosistemas también de aprendizaje que pueden promover toda esta gestión, pues esto nos va a permitir también tener una experiencia mayor sobre todo a nivel y sobre el propio usuario, ¿no? En este caso. ¿Cómo promover el learnability dentro de la organización? ¿Cómo apostar por el aprendizaje personalizado, la autoformación, la responsabilidad del propio empleado? Olga, ¿qué nos puedes contar en Cabify? Es una buena pregunta. O sea, yo me encantaría que si tienen la clave me la contasen, ¿no? O sea, yo creo que aquí algo fundamental que hay que poner, para mí la formación es un medio, no es el fin en sí mismo, eso para empezar, y la formación sin una dirección clara y un objetivo claro tampoco sirve de nada. Tú puedes poner a disposición todos los cursos y toda la formación y todo el mes que quieras, que si la persona no está dispuesta a hacerlo, no lo va a hacer. Y me encantaría escuchar cifras de mis compañeras de cuántas personas hacen, cuánto es la rentabilidad, cuánto aplican en el día a día, porque independientemente de una cosa u otra, la formación no es cortoplacista. O sea, tú aprendes algo, ese aprendizaje se sedimenta, se consolida, se aplica y a 6 meses vista, en el mejor de los casos, a lo mejor empiezas a notar que está teniendo un efecto positivo. Tiene un impacto diferencial en cuanto al sentimiento de pertenencia del empleado, siempre y cuando considere que esos cursos de formación les está aportando algo, pero si no, tampoco va a tener ese sentido de pertenencia. Entonces, yo quiero que seamos honestos con nosotros mismos a la hora de decir esto. Inclusive yo, siendo empleada, a mí que me abran o que me democraticen la formación en algún aspecto, me da igual, siempre y cuando no cubra mis especificidades o mi crecimiento o mi desarrollo o mis objetivos como profesional. Que yo tenga un montón de recursos no significa que a mí me esté sirviendo o que esté haciendo que yo me sienta más feliz en la compañía. Este es mi punto de vista. Y luego, cada empresa, dependiendo del momento en el que se encuentre, de la cultura, del budget, puede implementar unas cosas o puede implementar otras. Yo veo EY, Engie, Schneider, grandes compañías que entiendo que tienen un budget de formación incremental, que en comparación con un Cabify, pues evidentemente no son los mismos momentos, no es el mismo desarrollo, y tienes que también pensar en esto. Sí, no son los mismos perfiles, nosotros tenemos 3/4 de perfiles tecnológicos, la media de edad se encuentra en 29 años, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, para fomentar el learnability tienes que entender cuál es el entorno, quién es tu target, quiénes son aquellos empleados que están en tu compañía, dónde quiere ir la compañía, cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía en los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque tiene que ir alineada la formación a esto, independientemente de que queramos aportar esa visión. Porque si no, tampoco estamos haciendo las cosas bien. O a mí me dicen, oye, yo te doy pasta, pero ¿cómo vas a rentabilizar esta pasta? O sea, porque tú puedes poner todo esto, pero dime si esta plataforma la va a usar más de un 20%. Las plataformas de e-learning
en términos generales en mercado, no están siendo utilizadas más de un 15% en compleción de cursos. Y luego tampoco somos capaces de medir cuánto de rentable o de impacto está teniendo esos cursos en el negocio. Entonces, creo que tenemos un camino más allá de entender que la tecnología nos une. Yo soy fan de hacer un mix, ¿no? Pero jamás quitaría la formación presencial, al igual que no quitaría el entorno presencial, porque siendo de recursos humanos, el trato entre personas cambia muchísimo las circunstancias. No es lo mismo, no es la misma relación, no es el mismo tono, no es el mismo lenguaje no verbal. Entonces, las nuevas tecnologías sí, el mix sí, pero tengamos cuidado también con determinadas cosas. Hablamos del 70-20-10, solo el 10% estábamos hablando de formación, de lo que es formación. O sea, el 90% restante del desarrollo de una persona son otras cosas. No son planes formativos, no es formación presencial, no es nada de esto. Entonces, seamos conscientes también de lo que estamos diciendo. El 10% de una inversión altísima en un montón de gente, en rentabilidad, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, en ocasiones creo que nos perdemos un poco en intentar poner a disposición cosas que no sé hasta qué punto tienen ese objetivo de consecución, ¿no? Yo vengo de grandes compañías, donde tenía mucho más dinero y hacíamos todas estas cosas, y de lo que te das cuenta es de que no todos los sitios vale lo mismo, y también te empiezas a dar cuenta de que quizá tenemos que entender mejor cuál es la estrategia, qué necesidades existen, cuál es el entorno y cómo fomentas el learnability es desde ahí. O sea, la persona no va a querer hacer nada si no le pones algo a disposición que sea de su propia motivación, ¿no? Que para esa persona, para él o para ella, le haga llegar al punto donde pretende llegar. Todo lo que sea diferente a eso, y yo les animo a mis compañeras a preguntarse este tipo de cosas, ¿no? Yo no me pondría a hacer un curso de Analytics por muy abierto que estuviera la plataforma, porque no me interesa, o sea, honestamente. Entonces, tenemos que pensar un poco en esto desde mi punto de vista, y en Cabify lo que hacemos es justamente intentar customizar y entender cuáles son las necesidades, qué quieren las personas. Lo hacemos mediante pilotos, vamos a implementar la plataforma. Nosotros hemos optado por Coursera, creemos que aporta valor, que es contenido actual, que cubre muchas necesidades tanto de tecnología como de business, que nos permite hacer skill set específicos dentro de cada área, que además la gente está contenta con obtener certificados de diferentes universidades, de diferentes idiomas, que les aporte valor. Y luego también estamos intentando implementar trainings en términos de coaching, porque creemos que es una gran herramienta de desarrollo, no tanto de formativo, para fomentar justamente learnability y que las personas sepan hacia dónde se tienen que dirigir, que en muchas ocasiones es uno de los problemas, o por lo menos con gente joven que no tiene tan marcado dónde tiene que llegar. Así que bueno, es una de las cuestiones principales que nosotros estamos proponiendo y que estamos impulsando. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Al final cada empresa pues es un mundo, y obviamente pues lo que al final podemos hacer con presupuestos también mucho más elevados no es lo mismo que Bueno, no estoy del todo de acuerdo en ese punto. Porque las grandes empresas, lo de los presupuestos grandes, yo he pasado por más de 7 multinacionales, eso quedó en la prehistoria, ¿eh? Ahora, no, y es que ahora las herramientas son más económicas. La tecnología nos ha ayudado mucho en eso. Yo he reducido mucho los costes de formación, ¿eh? ¿No crees que nuestro presupuesto es alto, Olga? No. Digo que en comparativo seguro que yo tengo menos. Habrá que verlo. No es tanto el presupuesto, sino lo que haces con el presupuesto, el rendimiento que le saca. Es que lo que es importante... Me gustaría escuchar cifras de ese rendimiento y el retorno a la inversión en términos de plataforma, porque yo, honestamente, quizás seáis mucho mejores, yo no tanto. En mis experiencias pasadas es muy complejo encontrar ese rendimiento, que se completen esos cursos, que se utilicen, que el empleado sienta que
se lleva algo y que está creciendo, y sobre todo que nos sirva para que ese empleado llegue donde la compañía considere que tiene que llegar y organizar esos savings. Para mí, fundamentalmente es el movimiento interno, talento interno, para evitar contrataciones externas y de esta forma tener un impacto positivo en la cuenta de resultados. Pero pues, es mi visión, por eso está genial que haya discrepancias y diferentes puntos de vista. No, y aparte es fantástico que se dé este rebate. De hecho, como tenemos muy poquito tiempo, tenemos 5 minutos, hay un tema que creo que nos gustaría a todos hablar y que creo vamos a intentar definirlo y voy a preguntarlas a cada una de vosotras, ¿vale? Para que podáis responderme, pero lo tenemos que hacer muy breve, ¿no? Al final es el ROI de la formación, ¿no? ¿Cómo influiría la cultura de aprendizaje en los objetivos y resultados de la propia empresa? Lorena, empezamos contigo, va, a ver si lo hacemos rápido. Venga, pues intento hacerlo rápido. Nosotros en nuestro caso creo que para que aumentar la cultura de autoaprendizaje creo que tienes que dar cosas que la gente le aporte valor y lo pueda utilizar. Porque si no lo utilizan y no les es útil, no van a formarse. Perdona, ¿eh? Y luego para poder medirlo tienes que identificar KPIs de negocio que impacten directamente midiéndolo antes y después de la formación. Nosotros en nuestro caso medimos no solo la satisfacción sino la transferencia del empleado y de su responsable. Entonces ahí sí que te da un elemento de medida para poder ver si ha impactado o no el negocio y cómo la persona tiene la percepción de si lo está utilizando o no, él y su responsable. Ok. Y Belén, ¿cómo medís el ROI en Schneider? Pues como podemos, te diría, porque no siempre es tan sencillo. Pero sí, es más complicada, yo creo, de todas las que hemos tenido. Muy complejo. Yo os voy a poner un programa en concreto. Nosotros estamos, bueno, como todas las compañías, en una transformación. Eso conlleva una transformación de nuestra red de ventas. Estamos haciendo un programa específico para la red de ventas, para esta transformación, y lo que estamos haciendo es midiendo también cómo se están transformando nuestras ventas hacia esas nuevas ventas, hacia esas nuevas soluciones que queremos vender, conforme vamos poniendo el programa. Al final es lo que decía Lorena, definamos KPIs de negocio muy claros asociados a ese programa y podremos ver la evolución. Lo que pasa es que muchas veces esa definición de KPIs no es tan sencilla. Entonces, es saber encontrar esos KPIs concretos en los que queremos impactar. Natalia, un apunte tuyo. Venga. A veces el ROI no es económico, a veces es generar un mayor engagement y el económico pues tarda más en reflejarse, ¿no? Yo lo que estoy tratando de hacer, porque esta es la eterna pregunta y el eterno dilema, esto sí que me parece mucho la pregunta más complicada, y si alguien tiene la fórmula, por favor, si es una fórmula muy clara, que me la pueda dar y que yo la pueda aplicar ya mañana. Creo para que todos, pero comparto en general. Le doy todo mi presupuesto de formación, lo comparto, ¿vale? Porque creo que merece la pena invertir en ello, pero porque al final no hay una fórmula concreta que digas track y te sale, ¿no? Entonces vamos haciendo pequeñas cosas que son medir lo que estamos haciendo y medir el impacto y medir antes y después de esa formación, ¿no? Y en esto a mí me está ayudando mucho las herramientas y la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces yo he desarrollado cuestionarios que me evalúan antes y después de la formación para poder ver cuál ha sido el avance de ese profesional y vamos midiendo con el tiempo, ¿no? También ese avance, ¿no? El profesional en esas skills. Ok. Olga, tenemos 30 segundos. Y creo que lo he dicho, creo que es el gran objetivo, ¿no? El ser capaces de que esa inversión sirva para algo. De acuerdo con Natalia, se miden muchas cosas, pero en engagement también se mide en dinero. Al final, menos rotación, más ahorro porque contratas menos gente. O sea, que todo tiene una vinculación y tenemos que ser capaces de linkar esos objetivos de negocio a los planes, programas, procesos que desde People hacemos, sobre todo para que el empleado entienda que apostamos por su crecimiento y le damos acompañamiento y soporte. Entonces, agree con todo lo que mis compañeras han dicho. Insisto, si cualquiera de ellas tiene esa fórmula, yo escribidme, encantada de poder escucharlas y nada, en sí mismo pues seguir intentando pues mejorar esos puntos. Fantástico. Y Raquel, tenemos 20, ahora para ti 20. Sí. 20 segundos. Por no generar expectativas, Engie no tiene la fórmula secreta de la Coca-Cola tampoco para el tema del ROI. Lo que sí tenemos claro
es que hay que apostar por la digitalización, por una buena calidad del dato, porque esta es otra. Tenemos tantas herramientas que al no tener muchas veces una única herramienta no eres capaz de hacer bien ese retorno y creo que es muy importante que ese dato sea de calidad. Obviamente estoy de acuerdo con Olga, todo puede traducirse en un término económico, incluso aquello que es menos fácil de hacer, pero tenemos que ser capaces de trasladar eso sobre todo a los comités de dirección para que vean que la formación no es solo un coste, sino una inversión también en el empleado y que el propio empleado también lo sienta así. Ok. Bueno, pues nada, hemos llegado justo a tiempo, a las 11, ¿vale? Agradeceros muchísimo toda la asistencia, ¿vale? Al final yo me quedaría aquí haciendo muchísimas más preguntas, así que Belén, Olga, Raquel, Natalia y Lorena, muchísimas gracias por haber participado en este pequeño ratito de conocimiento y sobre todo a toda la audiencia que todavía sigue ahí, pues eso, que nos vemos en el próximo webinar y con esto nos despedimos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas toda la gracias, audiencia, Factor Gracias a Humano. todos. Gracias. Buen fin de Adiós. Chao. Adiós.